Bueno, pues gloria a Dios, buenos días. Tengo una palabrita que el Señor hace un tiempo me puso en el corazón. Y sabéis que Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. A veces está viendo una película o un reportaje o algo y ves y dices, uy, qué cosa más especial, qué mensajón hay aquí. Decimos, qué mensajón hay aquí. Lo bueno de todo esto es poder, déjamelo aquí, es poder discernir las cosas y ver cuando Dios nos está hablando y ser sensibles a lo que estamos viendo para poderlo aplicar a nuestras vidas. Espero tener suficientemente tiempo, voy a ir lo más ligero que pueda, pero sí quiero ser lo suficientemente claro, porque este es el propósito, que la palabra que predicamos la podamos entender y al mismo tiempo que la entendemos, Dios nos pone la fuerza o las ganas de ponerla en práctica, porque si no se convierte en palabra, es pasar el tiempo inútil, ¿no? Pero yo quiero comentaros y quiero dar gracias a Dios por este tiempo que estamos pasando, que muchas veces nos mantiene, sí que estamos así como más recluidos, pero también nos mantiene más en un contacto espiritual diferente, ¿no? Quizá tenemos más tiempo para nosotros, podemos leer más, podemos ver predicaciones, unos se ponen una cosa, otros alabanzas. Parece que hay un contacto espiritual un poquito mejor. Damos gracias a Dios porque todas las cosas nos ayudan para bien, ¿eh? Yo no sé, me parece que luego tengo que repetir las jugadas más interesantes de este partido de ahora. Así que si te gusta, te puedes quedar al final si hay alguna silla suelta. Yo no sé cómo empezaré después, pero he empezado así. Voy a dar gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que nos concedes de estar juntos, pero sobre todo de escuchar tu santa palabra, Señor. Pon nuestro oído atento, nuestros sentimientos, nuestro corazón abierto, Señor, a ti, a lo que tú quieres decirnos, Señor. Redargúyenos por dentro y haznos ver, Señor, la necesidad que tenemos. Y si nos vemos reflejados, Señor, en algo como tú ya sabes, Padre, que nos hagas reaccionar de una forma y de una manera positiva, Señor, para poder agradarte, Señor, en todo. Te damos gracias por las oportunidades que tú nos das cada día, Señor. Creemos, Padre, que tú no te cansas de darnos oportunidades, Señor, pero que nosotros las podamos ver en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque he puesto el título de los resultados de huir, también podía combinarlo con otra palabra que es el Dios de la segunda oportunidad también. Yo quisiera empezar a contar, ya sabéis que a mí me gustan mucho las anécdotas, las historias, y creo que la mayoría de gente luego al final del culto y al pasar de los años inclusive me dicen, nos acordamos de la predicación aquella de que contaste aquello de la barca se acuerdan más de las historias que a lo mejor el resultado, o sea, del contenido del mensaje. Lo que pasa que la historia, la ilustración te tiene que llevar a recordar el propósito del mensaje. Aunque no recuerdes a veces los versículos o de qué iba la cosa, que pueda recordar al menos de Dios me habló en aquello y eso me recuerda tal cosa, ¿no? Pues hace un tiempo vi como una película, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y dije, ¿qué mensajón hay aquí, no? Y es la historia de un médico muy bueno, muy célebre, un médico extraordinario que con mucho éxito. Y resulta que formaba parte de una brigada de salvamento de alta montaña, ¿no? Y aunque había resuelto muchos casos casi imposibles, era un médico que se fijaba en las cosas y era especialista y la sacaba hacia adelante. Y estaba prácticamente muy orgulloso de ser quien era, ¿no? Pero en ese momento en que hubo una luz en la montaña y un padre y una hija estaban esquiando
y al bajar el alud el padre esquivó el alud, pero la niña se sepultó en la nieve. Y como sabían dónde estaba, rápidamente vino el helicóptero, vino toda la emergencia, sacaron a la joven y empezaron a hacerle una reanimación cardíaca de estas y parece que volvió en sí. Pero estando en esta reanimación, lo he dicho bien, resulta que se dio cuenta que el corazón se le estaba encharcando de sangre. Se ve que hay una membrana que envuelve el corazón y se estaba encharcando de sangre y eso no la dejaba que el corazón bombeara. Entonces había que intervenir aquello rápidamente y entonces pensó, si la meto en el helicóptero no llegará al hospital, se muere. Si lo hago aquí, corro el riesgo porque me falta el aparato donde la aguja se dirige en el punto exacto para hacer la extracción. Y él dijo, me arriesgo. Entonces cogió de su botequín la aguja, la chiringa, clava en la zona del corazón y empieza a extraer sangre, pero con tan mala fortuna que le tocó la membrana de dentro del corazón. Y la joven, en un momento, por mucha reanimación que hubo, falleció. ¿Os imagináis este hombre la frustración, el desengaño, la rabia, el saber si lo había hecho bien o mal, de elegir aquel momento de hacer aquello o meterla en el helicóptero? Y resulta que el padre que estaba allí pues le culpaba todo, es tu culpa porque lo hubieras tenido que llevar al hospital, y él sabía que el hospital no llegaba. Entonces, bueno, todo esto para resumir y para ir un poquito más rápido, este hombre se frustró de tal manera que emprendió una carrera de huyó del problema. ¿Pero cómo huyó? Pues rápidamente ni se dirigió a la familia, nada, cogió los bártulos y se fue con el coche, pero como un desesperado se fue, clamando al cielo, clamando a todo el por qué, y decide dejar la profesión. Ya dice, yo no soy médico, yo no valgo, yo ya no quiero ejercer, y cualquiera que le preguntara, yo no soy médico, ya no ejerzo. Se encontró en la huida a un sitio donde pues era todo esto, era alta montaña, y se encontró en un sitio donde el coche ya no podía más, ¿no? Se baja y clamando y gritando al cielo, ya la noche estaba arreciando, se da cuenta que en el pequeño valle que se veía abajo había unas casitas con luz, y se dirigió allí andando, y aquella noche le dieron cobijo. Y bueno, le preguntaron que quién era, pues mira, es que el coche me ha tirado por ahí, pero yo soy geólogo. Dice, yo soy geólogo y estoy estudiando las montañas y tal. Empezó a usar la mentira, ¿no? Porque quería huir, la palabra era huir de la situación de fracaso. ¿Me sigues? Huir de la situación de fracaso. Entonces pasó el tiempo y se dio cuenta que en aquel pueblecito, que eran 4 casas, paseaba un niño con muletas. Iba con muletas y era el resultado que había una familia que se ve que hicieron una escalada y el niño este cayó y se hizo cojo, se lesionó las vértebras, y aquel niño andaba paralítico, hasta tal punto de que él hizo una amistad muy llana con el crío venía allí, jugaban al ajedrez y él le preguntaba, pero él, como la profesión le iba por dentro, le empezó a hacer preguntas, cómo se lo hizo, cuántos años llevaba cojo, el por qué. Y se ve, el niño le explicó toda la historia y, bueno, consiguió que le enseñaran los papeles de los especialistas. Y él dijo, porque él era muy buen médico, dijo, esto tiene solución. Inmediatamente se puso a investigar y le hizo una extracción de sangre, le hicieron unas pruebas, incluso de tuberculina, y se dio cuenta que aquel niño tenía, dentro de una vértebra, tenía
el virus de la tuberculina. Y entonces esto le impedía que el riego sanguíneo bajara hasta las piernas y pudiera caminar. Todo esto es un historión, ¿eh? Pero lo que sí consiguió en aquel momento es entrar en unas pruebas que el padre lo tenía en contra y que no, y cada vez que le preguntaba... por cierto, que la mujer que lo cuidaba, que tal, descubrió por una tarjeta que él era médico y que era un buen especialista. Y dice, usted no se ha engañado, dice que es geólogo, pero es médico y de los buenos. No, yo ya no ejerzo. Yo no ejerzo. Y bueno, yo que no, pero llegó un momento, para abreviar, el niño dice, mira, si se opera de así a así y le hacen esta intervención, es posible que vuelva a caminar. Pero esto lo tiene que hacer un especialista. Total, que el niño se enfrenta al hombre y le dice, al médico, y le dice, si tú no me operas, que eras el especialista, no me operaré. Lo puso entre espada y pared, hasta tal punto que tanto lo presionó que él intervino en la operación. Y el niño volvió a caminar en el tiempo, ¿no? Y resultado de todo esto fue que recobró la ilusión, se vio útil de nuevo, aparcó todo el fracaso, todo lo que había habido, porque formaba parte del paquete de la profesión de médico, pero al darse cuenta retoma la profesión y empieza a ejercer de nuevo como lo que había sido. Al ver toda esta película que te he contado, ¿qué piensas? Lo que yo pensé automáticamente fue que el resultado de un fracaso puede a veces llevarte a ayudar a otros. Siempre tenemos que sacar la parte positiva de lo negativo. De lo que a nosotros no nos ha funcionado, puedes sacar la parte positiva porque Dios tiene planes, tiene propósitos y además tiene para ti algo que tú ni siquiera estás pensando. Y me lo digo a mí mismo, queridos, que en medio del fracaso y de la desesperación y de decir yo ya no valgo, ya terminé, ya con la edad, ya con esto, y mira que la caída que tuve, después del fracaso, mira tú la historia de este médico que yo digo, Dios lo conduzco a través de un fracaso para que salvara una vida. ¿Quién sabe si Dios tiene un propósito en tu vida? Mira una cosa que he estado pensando. Hace tiempo que lo he pensado y tiempo atrás, cuando mi padre fundó el Centro de Rehabilitación, inspirado en la obra social de Málaga, de Del Vecchio también y todo esto, y empezó todo esto, empezaron a venir chicos, de los cuales, bueno, aquí no sé si hay ninguno ahora, bueno, Javier y Carlitos, de los más contemporáneos de aquella época, y al llegar aquí venían con una dolencia, con un problema, ¿no? Unos habían sido drogadictos, otros tenían enganches en el alcohol, otros tenían enganches en lo que fuera, y venían aquí con el propósito de curarse, hasta llegar al punto de decir, yo he venido a curarme, pero que no me coman el coco de Dios. Y primero era curarme. Yo creo que Dios usó la comunidad, los centros de rehabilitación, usó este tiempo de fracaso de aquellos chicos en aquel momento, en aquella vida, y Fernandito, que también está aquí. No, es que te he visto ahora. Usó esto para encontrar la salvación de vuestra alma. Y para que asimismo, después de este fracaso, que parecía que la vida ya se había terminado, Dios usó ese problema para trasladaros a un lugar donde podéis conocer la salvación de vuestras almas y a la vez poder ayudar a otros
que están en la situación de conflicto, de problema. Por eso todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora bien, todo esto hay que usarlo bien. Porque tú puedes vivir un fracaso, levantarte, Dios te ayuda, te levantas y a los 2 pasos otra vez te pegas de morros. Se trata de levantarse y de caminar en la dirección en que Dios te ha puesto para triunfar. Y la Biblia está llena de hombres que eran elegidos por Dios, que tenían planes de Dios. Dios tenía planes para ellos y no obedecieron, pero Dios lo llevó al punto donde tenía preparado y destinado para ellos. Y este es el caso de Jonás. ¿Cuántos de vosotros no conocéis la historia de Jonás? Todos conocemos la historia de Jonás. Yo quiero relatar de esta historia que en el capítulo 1, versículo 17, para no hacerlo tan largo, a ver, Jonás capítulo 1 y versículo 7. Sabéis toda la historia del capítulo 1. Empieza cuando vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. De ahí el título huir. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido este mal, porque qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y la historia continúa, que cuando le echaron las suertes que cayó sobre él, a Jonás lo echaron al mar. Dios tenía preparado un gran pez, y ese pez, dirigido por el Señor, que era el creador de los seres vivos, lo depositó en el sitio donde Dios quería que estuviera. En la historia de Jonás vemos que la huida de Jonás, cuando Dios le habla y él huye, se va de espaldas a Dios, entra en un estado de desobediencia. El estado de desobediencia nos trae condenación. El estado de desobediencia nos aparta de la voluntad de Dios. El estado de desobediencia nos aparta del camino que tenemos que andar. Y lo primero que hizo Jonás fue huir. ¿Cuántas veces nosotros estamos o hemos huido o estamos huyendo porque estamos en un estado de fracaso, creyendo que ya de esta no me levanto? Si no lo has estado, puedes estarlo,
O quizá conoces a alguien que está en esta situación y puedes ayudarlo. Pero fíjate que el primer estado es huir, que produce desobediencia. Y dice que él descendió a Jope, donde estaba la embarcación. De donde estaba él, desciende a Jope. El estado de huida te produce descenso. Es un descenso, viendo en lo natural, es descender, pero en lo espiritual es un descenso espiritual, crea ceguera espiritual. Y él desciende a Jope. Y no tan solamente desciende a Jope, sino que invierte economía, porque dice que compró el pasaje. O sea, no tan solamente había desobediencia, había ceguera espiritual, o sea, descenso espiritual, sino que invierte dinero en ello. Y a veces muchas de las economías se nos van al traste, a pique, porque estamos en una situación fuera de lugar. Podría ser, cada uno que piense lo que Dios le muestra. Y dice que estando en esta situación, no conforme con esto, cuando viene la tormenta, el Jonás se mete a lo profundo de la nave a dormir. Y eso nos muestra que realmente tuvo otro descenso. O sea, no tan solamente estaba en la nave, sino que se metió en las bodegas de la nave. Hubo otro descenso, otra bajada. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad, de los planes y del camino y del propósito de Dios. Y cuando nos salimos del camino de la verdad, de la vida que es Cristo Jesús en nosotros, inmediatamente nuestra vida espiritual y natural empieza a hacer una caída que te lleva a lo profundo de la desesperación. Y en ese punto Jonás se pone a dormir. ¿Qué ocurre? ¿Qué piensas con el dormir? Dormir cuando una persona se deja, pierde el sentido en aquel momento y ya ahí parece que no hay nada más. El dormir espiritualmente nos lleva a no tener sentimientos, a no conocer la voluntad de Dios, a no sentir nada. Esa persona que llega a un lugar y dice, es que yo no siento nada. Voy a la iglesia y no siento nada. La gente canta, pero yo no siento nada. Yo no siento la voz de Dios, yo no siento que el Espíritu Santo me toque. Y es porque hay un dormir espiritual, porque estás en una actitud de descenso. Vosotros sabéis que la historia no se termina aquí, sino que Jonás entra en un momento, en un conflicto que echaron suertes y casualmente le toca a Jonás. O sea, no había jugado nunca a la lotería y va y le toca. Y le toca. Y lo echan al mar. ¿Y qué hace en el mar? Se hunde más. Otro descenso. Cada vez iba en aumento la caída. Pero la misericordia de Dios estaba en ese momento preparando un gran pez, no sé si era ballena o lo que era, pero dice la Biblia un gran pez, lo suficientemente grande para abarcar a un hombre dentro de su barriga, y se lo tragó. Dice una canción de los niños de la escuela dominical. Y glup, se lo tragó. Cantando la canción de Jonás. Y glup, se lo tragó. ¿Te imaginas a Jonás en lo profundo del mar, dentro de la vejiga natatoria del pez? Pero supongo que habría algo de la vejiga natatoria donde tienen ahí un poquito... Supongo, el oxígeno, yo no sé cómo funcionaría, lleno de algas, de babas, de jugos gástricos, de todo lo que el pez generaba, incluso había espinas, trozos de pescado, y ahí dentro clama y ora a Dios, en la profundidad del mar, donde estaba él más oscuro, donde clama a Dios. Y Dios en su misericordia, así tal cual estaba, lleno de suciedad, olía fatal, lo vomita a la playa de Nínive.
y le dijo: ahí te quiero ver, chaval. Este era tu destino. ¿No quisiste venir a las buenas? Vas a las malas. Pero Dios es tan bueno. Y decimos, es que Dios es tan bueno, el amor de Dios es tan grande para con nosotros, que a veces nos hace vivir fracasos, situaciones conflictivas, para llevarnos a un lugar que Él tiene preparado para nosotros. Y si nos movemos de la voluntad de Dios, entonces sí que viene el fracaso gordo. La Biblia, como te he dicho, está llena. Dice el patriarca Job en el capítulo 42, versículo 2, dijo: no hay pensamiento que se esconda de ti. Por mucho que pensemos y cavilemos y tal, no hay pensamiento que se esconda de Dios. No hay situación negativa o positiva que Dios no la sepa. No te creas que Dios no está en el asunto. No te creas que Dios te ha abandonado. Tú te has apartado de Él. No te creas nunca que Dios no sabe lo que te pasa, pero espera que reacciones. Espera que vuelvas tu mirada al cielo y te levantes y digas, como el hijo pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que hizo que el hijo pródigo, que somos cada uno de nosotros, hizo que se salvara, que volviera a gustar de los deleites, que volviera a gustar de la abundancia de lo que había en casa de papá. Mi pregunta es: ¿tú quieres gustar de nuevo de los deleites del Señor, gustar aquella comunión íntima con Él? Si no la has tenido nunca, no sabes lo que te pierdes. Tener una comunión íntima con Dios es lo que te da vida, es lo que te da ganas de ayudar a otros, es lo que te da ganas de decirle, ¿sabes lo que te da gana? De decirle al alcohol no. A la droga, no. Al vicio de lo que sea que me tiene cautivo, no. Porque soy un hijo de Dios y no quiero fallarle a papá. Si algo nos tiene que llenar en nuestra vida es saber que estamos agradando a Dios. Otro personaje, si me da tiempo, otro personaje es Elías. Elías huye. Elías es el que hizo bajar fuego del cielo. Esto está en Primera Reyes, capítulo 19, en el versículo 9. Elías era un profeta muy célebre. Después de Elías viene Eliseo, había venido Isaías y todos grandes hombres de Dios. Elías es el que hizo bajar fuego del cielo cuando aquellos baales clamaban y todo aquello que estaba en el sacrificio, ¿no? Mirar lo que hizo Elías, que dice que oró, vino de fuego del cielo, consumió el holocausto, el agua que había alrededor del altar, y se atrevió a degollar, si no me equivoco, lo he apuntado, 450 sacerdotes de Baal. 450 sacerdotes de Baal los pasó a cuchillo. Bueno, eran otros tiempos. Porque ahora tuviéramos que pasar a cuchillo, la mitad estaban muertos y sepultados. Pero vamos a agarrarnos a la misericordia de Dios. Elías hizo grandes cosas y una mujer, la esposa del rey, Acab, que se llamaba Jezabel, le dijo: te voy a pelar como un conejo. El hombre que había matado a 450 hombres, que había hecho bajar fuego del cielo, se va con el rabo entre las piernas, corriendo, camitas para que os quiero, escondiéndose en una cueva
porque una mujer le dijo que lo pelaría. ¿Te das cuenta del corazón del hombre? Que en un momento de euforia ese hombre en la comunión y en la conexión con Dios, que eso nunca lo dejó, estaba tan valeroso, tan valiente, y en un momento de amenaza huye. Porque esta es la carnalidad del hombre. Esto es lo que nosotros tenemos por naturaleza. En un momento nos puede venir un bajón, una depresión, un susto, y nos vamos corriendo y huyendo y nos escondemos en una cueva y no hay nadie que nos encuentre. Mi pregunta sería esta mañana: ¿tú estás metido en la cueva? ¿Estás ahí escondido? ¿No escuchas nada? Dice la palabra en el libro de Reyes que a Elías le pasaba por delante un fuego y un viento. Dice, Dios no está aquí en el ruido ni en el fuego. Y de pronto oye un silbo apacible. Dice, ahí está el Señor. Cuando este silbo apacible le llena el alma, le llena el corazón y sale de la cueva, y Dios le dice, sal de la cueva. ¿Por qué te escondes, Elías? Un vivo celo me cautiva, un vivo celo por tu obra, por ti, Señor. Han matado a todos, solo yo quedo. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué estás diciendo? Tú eres una pieza importante, has hecho grandes cosas por mi mano, y aún las muchas cosas que harás. Y Dios le dijo a Elías, come y bebe, prepárate, porque el largo camino te resta que andar. Y yo te digo en esta mañana, querido, querida, prepárate, come de la palabra, ponte delante del Señor. Sé que estás Dios sabe que estás en una situación de conflicto, atravesando un fracaso, atravesando una prueba fuerte, pero Dios te dice, come, bebe, prepárate, porque el largo camino te queda que andar. Grandes cosas aún tienes que lograr. No, la vida no se termina aquí. Mientras hay vida, dice el mundo, mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay vida hay que usarla para el Señor, que es el que nos llena de todo. Y yo podría hablar en esta mañana, podría continuar hablando de Pedro, no este Pedrito, el Pedro de la Biblia. De Pedrito hablaría muchas cosas, y buenas y malas. ¿Es verdad o no? Hay que ser sincero. De Pedro, el de la Biblia. Pedro negó a Cristo. Los discípulos, cuando lo prendieron a Jesús en el huerto, huyeron todos. Es que lo que el hombre, la naturaleza del hombre es huir ante el conflicto, huir ante la presión, huir ante algo que no me gusta. Nos da por huir, por escondernos. Elías en la cueva, el otro escondiéndose. Pedro fue más valiente porque le seguía de lejos. Pero aún en estando de lejos se metió en el patio. Y vosotros sabéis la historia, que empezaron a preguntarle que si era uno de ellos, que si tú el deje que tienes eres catalán y tú el deje que tienes eres andaluz. Y el deje lo delató. Dice, tú hablas como ellos porque tienes el hablar andaluz. Era de Málaga. Y resulta que en este momento el gallo canta, y el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, tú, valentito, que eres muy valiente, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro entra en un fallo. Entró en la situación que hemos empezado el culto esta mañana, o sea, la prédica. Entró en un fracaso. Fracasado. Desilusionado. No tengo solución. Y le dijo a sus amigos, me voy a pescar. Al fin y al cabo yo soy pescador, el otro era albañil, el otro era carpintero, el otro era agricultor. Me voy al campo, me voy a la pesca, me voy a lo que sé hacer, porque yo no tengo solución, he fracasado. Y la situación de fracaso, se va a pescar.
Se tira toda la noche pescando y no pesca nada. A lo mejor un resfriado. Pero no pescó nada. ¿Sabéis qué ocurre? ¿Qué dice la Biblia? En Juan capítulo 21, versículo del 1 al 6, dice que Jesús se aparece a la orilla del lago. Cuando los ve venir, Él dijo, ahora en la mía, le voy a pegar un repasón que le voy a decir de qué mal tiene que morir. Eso es lo que haría yo, lo que harías tú, no te engañes. Nos saldría la carne. Pero Jesús le dice una palabra mágica. Les dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Los derritió. Tú te viene uno así y te dice, querido, querida, eres extraordinario, ánimo, levántate, venga, va, lo vamos a conseguir. Y no te saca los trapos sucios. ¿Sabéis que estuve predicando hace un tiempo? Y dije que a veces es necesario sentarnos al lado de una persona y no decirle nada, simplemente que sepa que estamos a su lado. Porque él ya sabe qué mal tiene, y yo también. No hace falta que se lo repitas. Hace falta que encuentre el calor como el Señor nos da el calor para levantarnos. Y esta palabra mágica que necesitamos todos escuchar, que les dice, hijitos, quiero tener comunión con vosotros. Hijitos, no os reprocho nada. Habéis hecho lo que el corazón del hombre hace. Pero yo os amo, os anhelo y os voy a levantar de tal manera que si habéis ido a pescar, realmente ahora vais a ser pescadores de hombres. Y Dios te está diciendo en esta mañana, aunque estés pasando una situación de conflicto, aunque estés en una situación bastante complicada, Dios te quiere usar para que sea realmente un instrumento en sus manos. Aleluya. José, coge la guitarra, va. No se lo he dicho, lo he pillado a traición. Yo deshice como nube, tuve rebeliones. Es un corito antiguo, pero que nos ilustra lo que estamos diciendo. Quiero decirte una cosa. Está en el corazón de Dios, repito, está en el corazón de Dios la restauración de tu vida. No está la condenación, está la restauración para levantarte con un propósito, y donde tú te ves que has fracasado, Dios ahí puede ver mucho más, como la historia de este médico que te he contado, que si no llega allí no cura al cojo, que te puede llevar a un lugar donde puedes ser de bendición a otros. Y este es lo que te tiene que dar ilusión de ser útil y utilizado. Útil y utilizado por Dios, en el nombre de Jesús. Y terminamos con una canción. Si luego quieres volver a sentir el mensaje será diferente, pero el contenido será el mismo. ¿No? ¿Me dices tú eso? No lo sé. Y yo deshice como nube, si nos acordamos de ello. ¿Te acuerdas? Venga, va. Nos ponemos de pie, hermanos, y terminamos esta parte del culto. Deshice como nube tus rebeliones, yo deshice como niebla tus pecados, yo deshice como nube tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Yo deshice como nube
tus rebeliones, yo deshice como niebla tus pecados, yo deshice como nube tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Amén. Amén. Que Dios bendiga, queridos.